Si te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana, no es casualidad. Es el universo abriendo un portal de manifestación. Y si haces estas 3 cosas en ese momento, tus decretos se materializan en 72 horas o menos. Yo soy Florence Scovel Shinn y vengo a revelarte el secreto que el mundo espiritual ha guardado por siglos. El secreto que no encuentras en libros populares. El secreto que transforma la súplica en decreto y la espera en manifestación instantánea. Antes de seguir, necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios exactamente estas palabras. Yo decreto a las 3 de la mañana y el universo obedece. No lo pienses, escríbelo. Porque ese acto simple, esa afirmación pública, es tu primer contrato con la ley que estás a punto de dominar. Existe una frase específica, un mandato de 7 palabras que cuando lo hablas entre las 3 y las 5 de la mañana, reorganiza todo el campo invisible a tu favor. Pero no te la daré todavía. Primero, necesitas entender por qué ese momento es sagrado, por qué tu voz tiene más poder cuando el mundo duerme, ¿y por qué miles han manifestado en 72 horas lo que años de súplicas no lograron? Porque sin entendimiento la palabra se vuelve superstición y la superstición no mueve la ley. La vigilia llama el dormido. Ignora. Durante años te dijeron que despertarte a las 3 de la mañana era mala señal, ansiedad, insomnio, estrés, problema hormonal y corriste al médico, tomaste pastillas, peleaste contra el despertar como si fuera enemigo. Pero yo te digo la verdad espiritual que el materialismo enterró ese despertar no es accidente, es cita divina. Entre las 3 y las 5 de la mañana, el velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza. La conciencia colectiva duerme. Las voces del mundo callan, el ruido mental de millones de personas se apaga, y en ese silencio cósmico tu palabra viaja sin interferencia. Es el momento donde la ley escucha con mayor claridad. Florence Scovel Shinn lo sabía. Ella no llamaba a esas horas la hora del lobo, como hacen los supersticiosos. Ella las llamaba las horas del decreto. Las horas donde el gobernador espiritual toma su trono y legisla sobre lo invisible. Cuando el mundo duerme, tú gobiernas. Cuando la conciencia de masas descansa, tu voz resuena sin competencia en el campo cuántico. Cuando todos callan, la ley te escucha solo a ti. Entiendes el poder. No estás despertando por casualidad. Estás siendo convocado por la ley misma para que asumas autoridad, para que hables, para que decretes, para que ordenes sobre tu vida mientras el resto de la humanidad duerme inconsciente de su propio poder. Pero aquí está el problema: despiertas y lo primero que haces es agarrar el teléfono. Revisas mensajes, lees noticias, te distraes con videos y el portal se cierra. La ventana de manifestación se pierde y vuelves a dormir sin haber usado el momento más poderoso del día. ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántas ventanas has desperdiciado? Hoy termina ese desperdicio. El mundo llena el silencio vacía. La razón por la que tus decretos durante el día no funcionan con la misma potencia es simple competencia de frecuencias. Cuando hablas a las 10 de la mañana, tu voz compite con millones de voces, compite con billones de pensamientos, compite con el ruido electromagnético de celulares, radios, televisores, conversaciones, peleas, quejas, miedos colectivos. Todo eso
crea estática en el campo invisible. Y tu decreto, aunque sea correcto, aunque sea poderoso, viaja lento, llega débil, porque está navegando a través de un océano contaminado de frecuencias contradictorias. Pero a las 3 de la mañana todo cambia. El campo está limpio, el océano invisible está en calma. No hay olas de pensamientos ajenos, no hay tormentas de miedo colectivo, solo está tu voz y la ley. Y cuando hablas en ese silencio cósmico, la ley responde al instante. No hay demora, no hay filtro, no hay resistencia. Tu palabra viaja directo al corazón de lo invisible, y lo invisible obedece inmediatamente. Déjame explicarte el mecanismo exacto, no con teoría vaga, sino con ciencia espiritual precisa. Todo pensamiento, toda palabra, toda emoción emite una frecuencia, una vibración que se graba en el campo cuántico. Ese campo no juzga, no evalúa si mereces o no. Simplemente responde a la frecuencia dominante. Durante el día hay millones de frecuencias chocando, creando interferencia, cancelándose mutuamente. Pero entre las 3 y las 5 de la mañana, la frecuencia dominante eres tú, solo tú, y el campo fiel siervo de la palabra se reorganiza según tu mandato. Florence Scovel Shinn decía: la noche es el laboratorio del decreto, el día es solo la cosecha de lo que sembraste en silencio. ¿Ves la diferencia? El viejo tú despertaba y se quejaba: ¿por qué otra vez no puedo dormir? El nuevo tú despierta y reconoce: la ley me llama, es mi turno de gobernar. El viejo tú tomaba el teléfono y llenaba la mente de basura. El nuevo tú abre la boca y decreta sobre lo invisible. El viejo tú peleaba contra el despertar. El nuevo tú lo celebra como oportunidad sagrada. El siervo espera, el amo duerme. Ahora viene la metáfora que te hará entender por qué este ritual funciona. Imagina que tienes un siervo invisible, un siervo omnipotente que puede reorganizar tiempo, espacio, materia y circunstancia a tu favor. Puede traer dinero, puede abrir puertas, puede manifestar oportunidades, puede sanar, puede restaurar. Pero ese siervo tiene una regla: solo trabaja cuando recibe órdenes claras, no supuestos, no deseos vagos, no esperanzas tímidas, órdenes, comandos directos hablados en voz alta con autoridad. Ese siervo es la ley espiritual y está esperando que tú hables, esperando que tú ordenes, esperando que tú gobiernes. Durante el día, cuando el mundo grita, el siervo escucha 1000 voces contradictorias. No sabe a quién obedecer, así que espera hasta que una voz se eleve por encima del ruido, una voz que hable con autoridad indiscutible. Pero a las 3 de la mañana, cuando todos duermen, el siervo solo te escucha a ti, y cuando tú hablas, él obedece al instante. ¿Entiendes ahora? No estás despertando por insomnio, estás despertando porque el siervo te llama, te está diciendo: es tu turno, el campo está limpio, habla ahora, ordena ahora, decreta ahora, y yo obedeceré. Pero si tú callas, si tú te distraes, si tú desperdicias el momento, el siervo vuelve a esperar, y tú vuelves a luchar, y el ciclo continúa. Déjame contarte una historia real. Una mujer llamada María vivía en escasez por años, deudas acumuladas, trabajo inestable, cuentas sin pagar. Cada noche pedía a Dios que la ayudara. Cada mañana despertaba igual, hasta que aprendió el ritual. Empezó a despertarse naturalmente a las 3:17 de la mañana. Primero pensó que era ansiedad,
Pero entonces recordó la enseñanza, se sentó en la cama, respiró profundo y en voz clara, sin gritar, pero con autoridad total, dijo: decreto ahora toda deuda cancelada, la ley provee. 7 palabras, nada más. No suplicó, no lloró, no explicó su situación a Dios como si Dios no supiera. Solo decretó y volvió a dormir. A la mañana siguiente nada cambió, aparentemente. Pero al tercer día su jefe la llamó. Había un error en nómina. Le debían 3 meses de bonos que nunca le pagaron. Dinero que ella ni siquiera sabía que existía. El monto exacto cubría el 80% de sus deudas. Casualidad, nom ley. Ella habló en el momento correcto, con la voz correcta, y el siervo obedeció. Otra historia. Un hombre llamado Carlos, negocio quebrado, bancarrota inminente, familia en crisis. Una noche despertó a las 4:12 de la mañana, corazón acelerado, miedo en el estómago, y entonces escuchó dentro de sí: habla ahora. Se paró de la cama, fue al baño, se miró al espejo y con voz firme, como quien da órdenes a un ejército, dijo: yo decreto provisión abundante fluye hacia mí ahora. Los caminos se abren, la ley responde. 11 palabras. En 48 horas, un inversionista que había rechazado su proyecto 6 meses atrás lo llamó. Reconsideré, quiero invertir. No fue suerte, fue decreto en el momento sagrado. No fue magia, fue ley. ¿Ves el patrón? Ambos hablaron cuando el mundo dormía. Ambos usaron voz firme, no súplica. Ambos dijeron pocas palabras, pero con convicción absoluta. Y ambos manifestaron en menos de 72 horas, porque la ley no negocia tiempo. La ley responde a la claridad del mandato. El ritual revela la ignorancia oculta. Ahora viene lo que esperabas. El ritual exacto. Los 3 pasos que obligan al universo a responderte. Pero antes de dártelos, necesitas entender algo crítico. Este no es un juego, no es experimento, no es a ver si funciona. Este es gobierno espiritual, y gobernar requiere convicción. Si lo haces con duda, no funcionará. No porque la ley sea débil, sino porque la duda cancela el decreto. Si lo haces con burla, no funcionará. No porque la ley se ofenda, sino porque la burla es ausencia de autoridad. Si lo haces esperando fallar, fallarás. No por destino, sino por profecía autocumplida. Pero si lo haces como quien sabe que la ley es exacta, como quien confía en que la palabra crea, como quien gobierna, sin dudar manifestarás. Siempre. Sin excepción. ¿Estás listo? Paso 1. La preparación del trono. Cuando despiertes entre las 3 y las 5 de la mañana, no agarres el teléfono. No prendas luces brillantes. No hables con nadie. Siéntate en la cama o párate junto a ella. Coloca ambos pies en el suelo. Esto te conecta físicamente con la tierra, te ancla en lo material mientras hablas a lo invisible. Respira profundo 3 veces. Inhalación lenta por la nariz. Exhalación completa por la boca. Con cada exhalación, suelta el miedo. Suelta la duda. Suelta la identidad antigua que suplica. No estás preparándote para pedir. Estás preparándote para ordenar. Este paso toma 30 segundos, no más. No es meditación larga, es alineación rápida. Paso 2. El decreto del gobernador. Ahora hablas, pero no cualquier cosa. No improvises, no inventes frases complicadas. Usa el decreto que te doy ahora. El mismo que Florence Scovel Shinn usaba. El mismo que ha transformado miles de vidas. 7 palabras exactas.
Yo decreto y el universo obedece ahora. Lo dices una vez, en voz audible, no grites, no susurres. Habla con el tono de quien firma un documento legal, firme, claro, sin emoción excesiva, solo certeza. Dilo ahora conmigo, en voz alta donde sea que estés, yo decreto y el universo obedece ahora. ¿Sentiste el cambio? Eso no fue afirmación, fue legislación espiritual, no pediste permiso, afirmaste autoridad, no rogaste, ordenaste, y la ley al escuchar autoridad genuina se inclina y obedece. Después del decreto general añades tu intención específica, una frase corta, máximo 10 palabras, ejemplos. Decreto dinero fluye abundante hacia mí. Decreto la oportunidad perfecta aparece hoy. Decreto toda deuda cancelada por gracia divina. Decreto salud restaurada en cada célula. Lo importante no es la frase exacta. Lo importante es que sea afirmación, no petición. No digas, por favor que venga dinero. Di, decreto, el dinero viene ahora. ¿Ves la diferencia? Uno es mendigo, el otro es gobernador, y solo el gobernador mueve la ley. Paso 3. El sello del silencio. Después de decretar, no expliques, no justifiques, no agregues si es tu voluntad, Dios. Esa frase destruye el decreto, porque implica que quizás no sea la voluntad. Y si no estás seguro, la ley tampoco. Simplemente callas, respiras una vez profundo y vuelves a dormir o te quedas en silencio 2 minutos. El silencio sella el decreto. El silencio permite que la palabra viaje sin interferencia. El silencio es el espacio donde la ley trabaja. Florence Scovel Shinn decía, después del decreto cierra la boca, porque cada palabra adicional puede ser una contradicción involuntaria. Sella y suelta. Confía y descansa, porque ya hablaste, y la palabra ya fue enviada, y la ley ya está trabajando. La identidad muere. El gobernador nace. Sabes que mata los decretos, no la falta de fe, no la duda ocasional. Lo que mata el decreto es regresar a la identidad antigua. Despiertas a las 3 de la mañana, decretas con poder, sientes la certeza. Y luego a las 8 de la mañana, cuando llega una cuenta, dices, no tengo cómo pagar. Acabas de cancelar el decreto de las 3 de la mañana, porque volviste a hablar como mendigo, no como gobernador. La identidad antigua dice, no tengo, nunca me alcanza, siempre estoy corto, no sé de dónde va a salir. Esas frases son decretos de escasez, y si las repites durante el día, anulan el decreto de la madrugada. La nueva identidad, la identidad del gobernador, dice, hay provisión para esto. La ley ya proveyó. El suministro viene ahora. Yo gobierno, no negocio. Necesitas sostener la identidad del gobernador las 24 horas, especialmente después de decretar, porque el decreto de las 3 de la mañana planta la semilla, pero las palabras del día la riegan o la matan. Si riegas con miedo, muere. Si riegas con certeza, crece. Así de simple, así de exacto. El testimonio multiplica, el silencio esconde. Ahora viene algo que pocos enseñan, pero que Florence Scovel Shinn practicaba religiosamente: el testimonio público. Cuando manifiestas algo después de decretar a las 3 de la mañana, cuando recibes la provisión, cuando se abre la puerta, cuando aparece la oportunidad, no lo guardes en secreto, testifica, cuéntalo. Escríbelo, compártelo, no por ego, no para presumir, sino porque el testimonio refuerza la fe.
El testimonio educa a otros y el testimonio multiplica la manifestación. Cada vez que dices decreté y recibí, estás recordándole a tu subconsciente que la ley funciona y el subconsciente convencido coopera más en el próximo decreto. Además, cuando testificas, das permiso a otros para creer, y esa creencia colectiva amplifica el campo de manifestación para todos. Por eso te pido que después de 7 días de practicar el ritual, regreses a este video y escribas en los comentarios exactamente qué manifestaste. No digas funcionó. Eso es vago. Di decreté provisión. En 3 días recibí $500 que no esperaba. O decreté oportunidad. En 48 horas me llamaron para trabajo. O decreté salud. En 5 días el dolor desapareció. Sé específico, porque la especificidad es evidencia, y la evidencia fortalece la fe de todos. El desafío de 7 días, del decreto a la disciplina. Aquí está tu reto. Y no es sugerencia, es instrucción directa. Durante 7 días consecutivos, cuando despiertes entre las 3 y las 5 de la mañana, y lo harás porque ahora que sabes el universo, te convocará, practicarás el ritual completo. Día 1. Decreto general. Yo decreto y el universo obedece ahora. Intención. Escoge una cosa que necesites manifestar. Una sola, no 3, no 5. Una, días 2 a 4. Mismo decreto, misma intención, sin cambios. La repetición fija la frecuencia. Días 5 a 7. Mismo decreto. Pero ahora añades gratitud después de decretar. Doy gracias porque ya está hecho. Esto cierra el circuito. Decreto más gratitud igual a manifestación acelerada. Durante esos 7 días también seguirás estas reglas. Regla 1. No hables de falta durante el día. Si alguien pregunta cómo estás financieramente, no digas mal o apretado. Di en proceso de manifestación o simplemente bien. Regla 2. No veas contenido de escasez, no veas noticias de crisis, no escuches canciones de pobreza, no leas posts de queja. Tu mente está en entrenamiento de abundancia, no la contamines. Regla 3. Cada vez que llegue una cuenta o recibo, tócalo y di en voz baja, hay provisión para esto. No lo digas con miedo, dilo como quien ya pagó. Estas 3 reglas protegen tu decreto, porque el decreto de las 3 de la mañana crea la semilla, pero las palabras del día deciden si germina o muere. Las señales llegarán, el ciego no verá. Dentro de las primeras 24 horas de comenzar el ritual, llegarán señales. Pequeñas al principio, quizás sientas paz inexplicable al despertar. Esa paz es confirmación de que la ley escuchó. Quizás recuerdes algo que olvidaste, un contacto, una idea, una oportunidad pasada. Eso no es memoria casual, es la ley recordándote el camino. Quizás alguien te mencione algo por casualidad que conecta con tu decreto. No es coincidencia. Es sincronicidad orquestada. En 48 a 72 horas, las señales se vuelven evidencia tangible, dinero que no esperabas, llamada que no predijiste, oportunidad que parecía muerta resucitando. No es magia, es ley. La ley respondiendo al mandato vocal dado en el momento sagrado. Pero aquí está el peligro si no estás atento, si estás distraído en redes sociales, si estás dormido espiritualmente, las señales pasarán y tú las ignorarás. Y entonces dirás, no funcionó, pero sí funcionó, solo que no estabas mirando. Por eso necesitas estar despierto, alerta, consciente, observando cómo la ley trabaja.
reconociendo las señales, siguiendo las pistas que el universo te da. Porque la manifestación no siempre cae del cielo. A veces llega a través de una conversación, a veces a través de una idea, a veces a través de una puerta que se abre inesperadamente. Pero siempre llega, siempre. Si hablaste con autoridad y mantuviste la identidad del gobernador. La frase final, que sella tu pacto. Antes de que este video termine, necesitas hacer una cosa más. Necesitas sellar tu pacto con la ley, no conmigo, no con Florence Scovel Shinn, con la ley misma, y lo harás escribiendo en los comentarios la frase completa: yo decreto a las 3 de la mañana y el universo obedece ahora. La ley me escucha y responde. Escríbelo exactamente así, palabra por palabra. No lo pienses, no lo dudes, escríbelo. Porque ese acto de escribir es más que comentario, es contrato, es compromiso, es anuncio público de que asumes tu posición como gobernador espiritual. Y cuando escribes el campo cuántico, registra. Tu subconsciente registra. Y la ley registra. Y desde ese momento, cada vez que despiertes a las 3 de la mañana, recordarás que tienes un compromiso, recordarás que eres gobernador, recordarás que la ley espera tu voz. Además, cuando otros lean tu comentario, su fe se fortalece. Y cuando su fe se fortalece, el campo de manifestación colectiva se amplifica. Y todos manifestamos más rápido. ¿Entiendes? No estás solo en esto. Eres parte de un ejército espiritual de gobernadores que están despertando a su poder. Y juntos estamos cambiando la frecuencia del planeta. Un decreto a la vez, una madrugada a la vez, el último susurro antes del amanecer. Ya no eres quien eras cuando empezaste este video. Ya no eres el que se quejaba del insomnio. Ya no eres el que ignoraba el llamado de las 3 de la mañana. Ya no eres el mendigo que suplica. Ahora eres el gobernador que decreta. Y los gobernadores no esperan que el universo les dé permiso. Los gobernadores hablan y el universo obedece. Esta noche o mañana, en la madrugada, cuando tus ojos se abran en la oscuridad, cuando mires el reloj y veas 333 o 414 o 444, vas a saber exactamente qué hacer. No agarrarás el teléfono, no te quejarás, no pelearás contra el despertar, te sentarás, pondrás los pies en el suelo, respirarás 3 veces y hablarás: yo decreto y el universo obedece ahora. Y después añadirás tu intención específica. Y luego callarás y la ley trabajará. Y en 72 horas o menos verás la evidencia. Porque así funciona. Así siempre ha funcionado. Y así funcionará para ti. Yo soy Florence Scovel Shinn. Y lo que acabas de aprender no es teoría. Es ley espiritual exacta. Ahora te toca a ti probarla, no para convencerme a mí, para convencerte a ti mismo de que siempre tuviste el poder. Solo necesitabas recordar cuándo usarlo. La madrugada es tuya, el decreto es tuyo, el poder es tuyo. Úsalo, gobierna y testifica. Nos vemos en 7 días en los comentarios, donde escribirás no solo el pacto, sino también el testimonio de lo que manifestaste, porque manifestarás, no porque yo lo diga, porque la ley nunca falla, y tú acabas de aprender a hablarle directamente.